Buenas noches, mi nombre es Alejandra y soy carabinera al norte de Chile. Llevo en el trabajo muchos años y cuando empecé en el cuartel en el que estoy ahora, viví algunas experiencias extrañas con una patrulla en específico. Yo me uní a la fuerza a mediados del 2010 y por aquel entonces, en el cuartel de policía en el que entré, había una leyenda muy popular sobre una patrulla en específico, numerada la 0314. Yo la verdad no les ponía mucha atención a estos detalles, ya que no quería sugestionarme. Y es que los carabineros designados para labores de patrullaje de calles no eligen qué patrullero van a conducir durante su turno, y tampoco el sector que cubrirán. Si acaso era cierto que el vehículo 0314 tenía algo raro, la verdad es que yo no quería saberlo, porque sabía que en algún momento, tarde o temprano, tendría que usarlo. No era si pasaría, era cuándo pasaría. Evité por todos los medios saber cosas, y me alejé de cualquier conversación sobre el tema, hasta el punto de que los otros carabineros pensaron que yo le tenía miedo a los fantasmas. La respuesta corta es que no. No les temo a los espíritus ni nada de eso. Y la respuesta un poco más larga es que no les temo. Pero si puedo evitar estar nerviosa mientras patrullo, es mucho mejor. Y sin duda no iba a estar tranquila si constantemente estaba vigilando mi retrovisor durante toda la noche. El día llegó. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y se extendería hasta eso de las 9 de la mañana. Me compré un café grande y fui a la central. Me reuní con mi compañero, un joven muy agradable al que llamaré Roberto González, y juntos fuimos a reportarnos. La sargento nos miró, nos indicó una zona del este de la ciudad y nos asignó una patrulla. Intenté ignorarlo, no aprenderme el número, no escuchar la leyenda, pero cuando la sargento agarró las llaves y me las dio diciendo Patrulla 0314, sentí como mis orejas se calentaban y las manos se me enfriaban, mientras Roberto decía con desdén, esa no. ¿Prefieres patrullar a pie, González? Fuera de aquí esa patrulla no tiene nada, nos dijo la sargento con autoridad. Se notaba que ella también había escuchado las historias, pero le parecían todas estupideces, y probablemente lo fueran. Me convencí a mí misma de que seguramente no había nada más que rumores, y una tonta superstición alrededor de una patrulla, que solo había tenido la mala suerte de ver mucha acción en pocos años. Nada sobrenatural. Nada fantasmagórico, solo una patrulla. Me fui tranquila al aparcamiento de la estación, y Roberto me alcanzó diciendo, claro que no prefiero irme a pie, pero ¿tú sabes lo que es cargar con él todo el día? Yo no quería continuar con la conversación. Me sentí rara cuando dijo cargar con él, pero asumí que se refería a cargar con el auto y lo dejé pasar. Para mi desgracia, Roberto tiene un defecto aún hoy en día, y es que no es de las personas que puedan pasar un turno completamente en silencio. Ni bien vimos el auto estacionado en una esquina, pensé que era como cualquier otro, pero Roberto exclamó, bueno, al menos no está en la ventana. Yo me estaba impacientando, y cuando nos subimos y Roberto suspiró con amargura, exploté. Le pregunté, con algunas palabras antisonantes de más, si acaso iba a estar así toda la noche. Él se disculpó, pero también me dijo que la había pasado muy mal la última vez que lo asignaron a esa patrulla. Al final no pude contener más mi curiosidad, y mientras nos íbamos le pregunté a qué se refería. Ahí fue que él se dio cuenta de que yo nunca había escuchado esa historia, y me preguntó si estaba segura de querer saberlo. Me reí, y le dije que ya no me importaba, que me dijera lo que tuviera que decirme. En retrospectiva, creo que González me preguntó si estaba segura solo para evitar contarme la historia, justamente en el auto que había sido epicentro de tantas cosas malas. Según la leyenda de la estación, todo comenzó recién, llegó ese lote de patrullas, por allá del 2001. Todos los oficiales de aquel entonces estaban entusiasmados con los nuevos vehículos, y uno en especial cometió el grave error de probar la velocidad del auto en una recta.
Perdió el control. Su compañero sobrevivió, pero ese carabinero falleció en el accidente. Ese solo fue el primero de varios eventos desafortunados que girarían en torno de ese vehículo. Lo repararon y pocos meses después volvió a circulación. Un carabinero muy rara vez debe sacar su arma, pero el vehículo estuvo involucrado en 4 tiroteos para ese momento. Su carrocería había sido reparada más veces que muchos otros autos antiguos. Pero si todo fuera superstición, probablemente yo no me habría molestado en escribir esta historia. Mientras escuchaba a Roberto contarme todo esto, con mis ojos fijos en una oscura carretera rumbo al sector que patrullaríamos esa noche, sentí movimiento en el asiento trasero. Un cambio ligero pero perceptible en la distribución del peso de la patrulla, como si alguien se hubiese sentado detrás de mí. Miré por el retrovisor pero no vi a nadie, y Roberto no pareció darse cuenta, así que supuse que lo había imaginado mientras lo escuchaba. Sucede que uno de esos tiroteos se originó porque arrestaron a un asaltante miembro de una pequeña pandilla que operaba en las afueras. Sus 2 cómplices decidieron emboscar al patrullero para rescatarlo. Así de absurdo como suena. Al parecer habían consumido drogas minutos antes y se volvieron temerarios. Emboscaron a los carabineros y, en el fuego cruzado y contrario a lo que planeaban, una de sus balas impactó en la cabeza del compañero al que pretendían rescatar. Ambos delincuentes murieron en el lugar cuando se resistieron al arresto y siguieron disparando. Yo sentí un malestar extraño en el estómago, mientras Roberto decía, y se dice que desde entonces el alma en pena de ese pandillero se quedó en esta patrulla. Por eso no me gusta estar aquí, porque a veces se siente, sentado detrás, respirando. Incluso algunos compañeros lo han escuchado golpear su cabeza contra la rejilla, y en una ocasión yo lo vi, pálido, blanco, con la cabeza rapada y con la herida en el costado, muy molesto. Es lógico que no nos guste esta patrulla, a nadie. Yo tragué saliva y me puse muy tensa de pronto, porque sentí que esa presencia que se sentó detrás de mí estaba justificada ahora. La sentí antes de que él me lo contara, así que no podía hacer su gestión. No solo me lo había imaginado, ¿y qué tal si veía por el retrovisor y ahí estaba? Intenté mantener la calma para no mirar atrás y no sonar asustada, y con voz serena le dije a Roberto, y a mí misma, que no creía en esas cosas. Trabajamos toda la noche y yo fingía en todo momento que no escuchaba, ni sentía nada en la parte de atrás del patrullero. Y, sin embargo, era imposible. Eran movimientos sutiles, sonidos que no llamarían la atención en otra circunstancia. Y, sin embargo, en ese momento, era como escuchar bombas en la parte trasera. Roberto estaba igual de tenso, y por eso tuve que admitir que tuvo razón todo ese tiempo. Usar ese patrullero era horrible. A eso de las 3 de la mañana nos llamaron por una disputa doméstica y arrestamos a un hombre alcoholizado que intentó entrar en la casa de su ex. Íbamos a meterlo a la patrulla cuando de pronto dijo, ¿en serio van a meterme con este feo? Roberto y yo nos vimos las caras y, cuando echamos un vistazo adentro, no había nadie, o al menos nadie que pudiéramos ver. El hombre estaba demasiado ebrio como para darse cuenta de lo que había dicho, y pocos minutos después de arrancar rumbo a la jefatura, se quedó dormido. Yo lo vigilaba por el retrovisor, atenta a que no se pusiera boca arriba y fuera a ahogarse con vómito o algo así. Y en una de esas que volteé lo vi, tal como lo describió Roberto. Pálido, rapado y con una horrible cara de rabia, con sus ojos amarillos fijos en el hombre que dormía con la cabeza contra el vidrio, y una herida de bala en la cabeza. Me costó mucho mantener el control del auto, y cuando Roberto me preguntó qué pasó, le susurré que lo había visto. Llegamos rápido a la jefatura, metimos al borracho al calabozo, y aunque no pasó nada más esa noche, sin duda comprendí el porqué de la mala fama de la patrulla 0314.
Salió de circulación hace pocos años, y agradezco en gran medida que así sea. Cada vez que me tocaba esa patrulla, podía sentirlo a mis espaldas, respirando fuerte, furioso con los carabineros que, para él, fueron los responsables de su muerte. No estoy segura de qué pasa con los vehículos de patrulla cuando los sacan de circulación, pero si acaso lo vendieron para uso civil, espero que nadie más tenga que soportar a ese ser en la parte de atrás. Buenas noches, soy Glenn. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. ¿Qué tal, Glenn? Me gustan mucho tus videos y pienso que tengo una historia que podría interesarte. Mi nombre es Jacinto y soy policía en el estado de Baja California Sur, específicamente en un pueblo bastante pequeño en las afueras de La Paz. Mi trabajo no es sencillo, ya que muchas veces la gente malintencionada viene a lugares como este, apartados y solitarios, para hacer sus negocios sucios o a deshacerse de cosas. Por eso mi compañero, Omar y yo, siempre estamos atentos mientras patrullamos las carreteras. Una noche de septiembre, cuando recién nos estábamos conociendo, íbamos conduciendo por una carretera mal iluminada en las afueras de un pueblo llamado El Centenario. Eran eso de las 10 de la noche, y no habíamos tenido llamados ni visto nada raro. La noche parecía tranquila y la luna estaba llena, así que pese a todo, se veía clarito alrededor. Para quien no haya estado en Baja California Sur, que sepa que en su mayoría el clima es bastante árido, se ven cactus y todo eso. Nosotros íbamos escuchando historias de terror y hablando de experiencias extrañas. Y creo que es cierto el dicho que reza: si hablas de estas cosas, las terminas atrayendo. Porque de reojo noté que alguien, o algo, se ocultaba a orilla de carretera. Solo fue un segundo, pero pisé el freno y me orillé. Omar me preguntó que qué vi, y le dije que un hombre estaba escondido detrás de los matorrales. No sé por qué frené así, ni por qué me causó tanto impacto ver a ese hombre agazapado detrás de un matorral, pero simplemente lo hizo. Sentí un golpe en el pecho al verlo, un presentimiento muy difícil de ignorar. Encendí la linterna, aunque como digo no hacía falta, ya que la luz de la luna me dejaba ver claramente todo alrededor. Omar me siguió, y de nuevo lo vimos, a unos 100 metros. Eso me sorprendió porque, entre que frené y bajamos del auto, no debieron pasar más de 10 segundos. No era imposible, pero debió correr en serio muy rápido para poder alejarse tanto en tan poco tiempo. Lo llamamos, pero él no contestó, y siguió caminando hacia adentro del desierto. Omar y yo nos vimos las caras, indecisos, pero acordamos seguirlo para ver qué le pasaba o qué estaba haciendo. Caminábamos rápido, intentando alcanzarlo, pero, aunque ese hombre parecía caminar a un ritmo pausado, se mantenía alejado de nosotros. No importaba qué tan rápido trotáramos detrás de él. Le gritábamos que se detuviera, pero no hacía ningún caso. Después de un par de minutos, Omar me sujetó del hombro, tomó aire y me dijo: «Amigo, déjalo ir. No lo vamos a alcanzar nunca». Yo no supe bien cómo interpretar lo que me dijo, y sin perder de vista a ese hombre, que pareció quedarse quieto donde estaba, le pregunté si acaso pensaba que era una broma. Me estaba poniendo nervioso, pero Omar volvió a tocarme el hombro y me dijo que viera hacia la izquierda. Ahí, oculto entre arbustos secos y tierra, había un pequeño altar, de esos que se ponen en los sitios cuando ha habido un accidente con víctimas fatales. Me acerqué y le quité el polvo de encima, y era en honor a un hombre que había chocado en ese lugar, muchos años atrás. El altar estaba en completo abandono, y se notaba que ya nadie recordaba a ese hombre. Me pregunté por qué lo hicieron tan lejos de la carretera, pero solo Dios sabrá esas razones. «Vámonos», insistió Omar, y esta vez
Le hice caso y volvimos caminando hacia el todoterreno. Antes de irnos volví a mirar al matorral, y lo vi de nuevo, desvaneciéndose, más o menos en el lugar donde estaba su viejo y pequeño altar. Me sentí mal por él, pero no había nada que pudiéramos hacer. Y nos fuimos. Disculpen si no fue una historia muy aterradora, pero sin duda fue una de las experiencias más vívidas que he tenido. Y lo más importante es que no la viví solo, ya que Omar estaba conmigo. En cuanto a ese altar, tiempo después volví, lo limpié un poco y le dejé unas flores. Cuando volvíamos a pasar por el lugar, esperábamos verlo de alguna manera, pero nunca más apareció frente a nosotros. Le he preguntado a gente local si alguna vez tuvieron un encuentro parecido, pero no les ha pasado nada tan intenso. Algunos han sentido un frío peculiar en la espalda, o una sensación de ansiedad, pero ninguna aparición. Supongo que de alguna manera atrajimos su atención aquella noche, con nuestros relatos de fantasmas y todo eso. Continuamos. Hola, mi nombre es Guillermo, y soy policía en el estado de Luisiana, específicamente en la ciudad de Nueva Orleans. Mi padre es de Florida y mi madre es cubana. Se mudaron aquí cuando yo era pequeño, y aunque he vivido aquí toda mi vida, mi madre se empeñó en que aprendiera a hablar español. Me encontré con el canal de Glenn hace un par de años, y bueno, aquí estoy con mi primera historia. Como ya comenté, soy policía desde hace unos 10 años, y aunque amo mi ciudad, debo admitir que tiene un lado oscuro, como cualquier ciudad. Drogas, tráfico y actividades ilícitas están a la orden del día. Y sin embargo, hace 8 años conocí un lado más tétrico de mi ciudad, algo que rayaba en lo inexplicable, y aún hoy en día, mi compañero Jeremy y yo no somos capaces de justificar cómo pasó, o qué fue lo que vimos. Todo comenzó con un llamado. Nosotros patrullábamos cerca del barrio francés, cuando recibimos una notificación de la central. Un transeúnte llamó a emergencias por una supuesta disputa doméstica en una propiedad. No puedo decir el nombre ni el lugar exacto, pero recuerdo que era cerca del río. Jeremy encendió la sirena para apartar el tráfico y condujimos hasta el lugar. Para ponerlos en perspectiva, el barrio francés de Nueva Orleans es uno de los más turísticos de la ciudad. Su vida nocturna es muy activa, y créanme cuando les digo que, a diferencia de otras veces en las que el bullicio y la multitud pueden ser causa de preocupación, esta vez nos preocupó llegar a una calle que estaba completa y absolutamente muerta. Eso era tan raro como encontrar un cocodrilo en medio del hielo. Recuerdo que estacionamos en medio de esa calle oscura, mirando alrededor las casas con las luces apagadas. Las farolas también estaban apagadas, como si alguien las hubiese roto. Sentí que algo malo estaba pasando, e incluso recuerdo que Jeremy me preguntó, bastante nervioso, ¿qué está pasando aquí? Sacamos nuestras linternas y comenzamos a alumbrar el lugar. Tal vez estaba sugestionándome, porque lo primero que vi apenas bajar fue a alguien correr al interior de una de las casas. Aunque le grité que se detuviera, no me escuchó. Estaba poniéndome nervioso. Me llevé la mano al cinto para tomar la pistola paralizante. Le pregunté a Jeremy si acaso recordaba si nos dijeron una dirección exacta, y me recordó que no. El transeúnte iba pasando por frente de la calle, y escuchó un grito en el interior de las casas, como si hubiese una pelea, pero siguió de largo. No sabíamos muy bien qué hacer, ya que todo ese lugar estaba en silencio. Pensé en dirigirme al lugar hacia donde vi correr a la persona cuando llegamos, pero ni bien di un paso en su dirección. Escuchamos algo de cristal rompiéndose, y el grito desesperado de una mujer. Jeremy y yo nos vimos las caras y entramos por la puerta. Afortunadamente no estaba cerrada. Nos anunciamos, pero nadie contestó ni pidió ayuda. Intentamos prender la luz, pero estaba desconectada. Con mi linterna y la de Jeremy pude ver que aquello era una especie de restaurante, pero estaba completamente vacío. Caminamos con cautela,
Fuimos a la cocina y tampoco encontramos a nadie. Sin embargo, un poco más adelante encontramos unas escaleras de caracol. Subimos lentamente y pasamos a través de una puerta. El pasillo detrás de la puerta también estaba oscuro, pero no estaba en silencio. Jeremy iba al frente, e incluso él, que por lo general era más valiente y osado que yo, dio un pequeño brinco al escuchar leves susurros provenir de las habitaciones que había en ese pasillo. Pasamos por la primera puerta a la izquierda, y vimos que era una especie de dormitorio con su cómoda, su cama y una televisión. Nada parecía extraño en ese lugar, salvo la decoración, que solo puedo describir como grotesca. Figuras hechas con huesos de animal, decoradas con plumas de colores y piedras brillantes. La persona que habitaba ese lugar incluso se tomó la molestia de diseñar una extraña figura que aún recuerdo. Era un círculo cruzado por cruces en la pared, conformado con varios huesos grandes que imagino eran fémures de reses o de cerdos. A todas estas seguíamos escuchando los susurros. Jeremy pasó a la habitación, y yo me quedé en el umbral de la puerta, viendo hacia adentro. Estaba concentrado en ese símbolo en la pared, pero eso no evitó que notara movimiento por el rabillo del ojo. Escuché una voz y, cuando alumbré a mi derecha, hacia el pasillo, podría jurar que vi a alguien parado frente a la puerta del fondo. Alerté a Jeremy, y juntos avanzamos hacia la puerta del fondo. No entendí cómo logró pasar sin que yo lo viera, pero la adrenalina tampoco me dejaba pensar. Esta vez él me seguía a mí, y los dos nos quedamos petrificados cuando, sin haber llegado aún a la puerta del fondo, la primera puerta que abrimos se azotó con un fuerte portazo. Ese cuarto estaba completamente vacío, y salvo un conducto de ventilación, no había forma de que una corriente de aire la cerrara desde adentro. Nos sentimos rodeados. Jeremy abrió la última puerta de la izquierda, para asegurarnos de que no había nadie detrás de nosotros, y cuando confirmó que solo era otra habitación llena de cajas de cartón, giré el picaporte de la puerta del fondo y la abrí de golpe, alumbrando todo mientras me identificaba como policía de Nueva Orleans. Entramos en una especie de salón con dos mesas largas, cubiertas con manteles manchados, y, por un instante, por un milisegundo, vi a un hombre afroamericano, muy grande, de espaldas a nosotros, frente a una de las ventanas que daba a la calle. Fue un solo segundo, antes de escuchar un horripilante grito que nos ensordeció a ambos. Venía de detrás de nosotros. Me di la vuelta y, bajando las escaleras, iba una mujer. Jeremy la persiguió, pero cuando yo me di la vuelta, el hombre ya no estaba. Lo busqué hasta por debajo de las mesas, por todo el salón, dentro del baño, en cada rincón, pero no logré encontrarlo. Lo único que vi, aparte de un jarrón roto oculto bajo una mesa, fue a una persona pálida al otro lado de la calle, desde una ventana, viéndome fijamente, apoyando su mano en el cristal. En cuanto le devolví la mirada, se sumergió en la oscuridad. Estaba muy confundido. Me devolví poco a poco, revisando todo a mi paso. La segunda habitación no tenía a nadie, y servía como una especie de depósito, pero no revisé nada, así que no sé qué podría haber dentro de esas cajas. Bajé las escaleras y me encontré con Jeremy, que ya estaba explicándole la situación a la central. Nos preguntaron el nombre de la calle y otros dos patrulleros llegaron al rato. Mientras tanto, Jeremy y yo nos preguntamos mutuamente si habíamos visto también a la mujer y al sujeto del piso de arriba. Llegados a ese punto, de no ser porque el otro también los vio, hubiésemos creído que estábamos locos. El hombre y la mujer simplemente se esfumaron. Nadie puede correr tan rápido, y salvo que en esa pequeña casa del barrio francés hubiese puertas secretas o cosas así, simplemente no habría manera de que desaparecieran tan rápido. Los patrulleros que llegaron nos ayudaron a revisar la zona,
aunque a esas alturas ya no había nada que buscar. Creo que nunca lo hubo. Sin embargo, yo tenía mi mirada fija en la ventana superior del piso de enfrente. Me acerqué varias veces y toqué la puerta con la esperanza de que contestaran, pero nunca nadie nos abrió. Al cabo de media hora reconectaron la luz en esa zona. Al parecer fue un fallo eléctrico. Nos fuimos de ahí sin saber qué había pasado, pero aquello aún no terminaba. Confundidos, Jeremy y yo decidimos comernos un par de po' boys, unos sándwiches típicos de acá. Nos paramos enfrente de un food truck que conocíamos y comenzamos a comer mientras comentábamos lo raro que había sido todo aquello. Creo que no llevábamos ni 5 minutos comiendo cuando el muchacho que nos atendió nos preguntó con timidez: «Disculpen, oficiales, no hay problema que ustedes estén aquí mientras él está ahí sentado en la patrulla». Nosotros nos volteamos a ver porque no habíamos detenido a nadie, y cuando volteamos, lo vimos. El mismo hombre de la casa en el barrio francés. Corrimos a la patrulla, pero al llegar se había desvanecido. Volvimos al camión de comida y el chico estaba tan confundido como nosotros. Nos dijo que simplemente se desapareció como si se escondiera debajo del asiento. Esto no era algo normal, y cuando terminó nuestro turno, dormir me fue imposible. En sueños lo veía, oculto entre la muchedumbre o entre los muros, mirándome fijamente. Tenía los ojos amarillos y una expresión fría, como la de un muerto dentro de un ataúd. A Jeremy no le fue mucho mejor, pues lo sentía en casa, moviendo cosas, caminando por la sala de estar mientras él estaba durmiendo. Al cabo de una semana de mal sueño, le comenté todo esto a mi mamá. Ella es fervientemente católica, pero, bueno, al mismo tiempo cree en los espíritus, las presencias y todo eso. Por eso, cuando tuve oportunidad, le pregunté si podía ayudarme. Ella habló de hacernos una limpia y nos llevó con un conocido de alguien, también en el barrio francés, pero en una parte menos turística. Como dije hace un rato, Nueva Orleans es hermosa, pero también tiene muchas zonas marginales, donde la gente practica religiones que podrían ser mal vistas por los demás. Que nosotros fuéramos policías fue un problema al principio, pero el amigo de mi mamá logró convencer a la persona que nos ayudaría. Entramos en una choza oscura, oculta en el patio de una casa colonial, y ahí nos esperaba una anciana con ropa hermosa que fumaba tabaco y se tragaba el humo como si fuera un cigarrillo cualquiera. No hizo falta que habláramos. Ella de pronto soltó: «Qué feo eso que se les pegó. Habrá que hacer mucho trabajo para quitárselo de encima. ¿Dónde estaban ustedes metidos?». En cuanto le dijimos la calle, ella se rió con fuerza. Insultó a algunas personas que no conocíamos y dijo algo de vudú antes de ponerse a trabajar. No explicarle a nadie lo que nos haría fue una de las condiciones que nos impuso para ayudarnos, y voy a cumplir mi palabra, aunque realmente tampoco tiene nada de interesante. Lo importante es que poco a poco Jeremy y yo empezamos a notar que esa presencia fue desapareciendo de nuestras vidas. Fueron cerca de 3 sesiones, y en la última, aquella anciana nos dijo con un tono maternal que tuviéramos más cuidado al entrar en lugares donde claramente se practica magia oscura. Algo tuvimos que haber dicho o tocado que sin querer hicimos que una energía muy negativa comenzara a seguirnos. Si ella no hubiese hecho su trabajo, esa energía nos hubiese consumido poco a poco, hasta matarnos. Nos dio las señales que debíamos evitar y nos dejó ir con esa advertencia. Mas nunca la volví a ver. Jeremy y yo aún somos amigos, aunque él siguió en la rama de servicio y ahora es sargento, mientras que yo me especialicé para ser detective. En mi campo he visto otros sucesos extraños que no soy capaz de explicar, pero ninguno tan intenso como este. Hace poco recordamos esta anécdota, y es por eso que decidí escribirla. Para Jeremy fue un cambio muy abrupto en su vida,
tanto que incluso se volvió creyente. Vive en paz con saber que hay gente de bien y gente de mal, capaz de usar energías que no entendemos. Yo por mi parte no me siento tan tranquilo. Después de tantos años me sigo preguntando, ¿qué estaba pasando en esa calle aquella noche? Parecía que todo había conspirado para que sucediera de esa manera. ¿Qué era esa cosa que nos estuvo siguiendo durante semanas? ¿Qué fue de la mujer que estaba gritando? ¿Y quién era ese que nos veía desde el otro lado de la calle? Nunca voy a saberlo.